al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 24. Mateo 24, vamos a leer el verso 37 y 38. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dios, en esta generación, en estos tiempos, de diferentes maneras, a través de su Santo Espíritu, está rogando, está pidiendo, está casi suplicando a los seres humanos que se arrepientan de sus pecados y que dejen sus malos caminos. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que cuando Cristo vuelva por segunda vez, dice que el hombre va a estar comiendo, va a estar bebiendo, va a estar en fiestas, va a estar disfrutando, va a estar fornicando, hurtando, murmurando, chismoseando, etcétera, etcétera. Todos tratando de darse la buena vida y tratando de lograr y alcanzar el éxito. Pero muchos no dedican ni una horita a las cosas de Dios, ni un pensamiento, ni un minuto de pensamiento en las cosas de Dios. Están viviendo una vida como si Dios no existiera. Pero más sin embargo muchos sí ambicionando y queriendo los favores y las bendiciones de Dios. Pero lo que ellos ignoran, mis queridos hermanos, es que el diluvio está próximo. El juicio de Dios es inminente. Y todos aquellos que estén por fuera del arca de salvación, es decir, que no tengan a Cristo en sus corazones, la Biblia nos advierte que perecerán eternamente. Esa es una cruda realidad, porque la verdad y la otra realidad es que en la actualidad muchos están comportándose, están viviendo como en los tiempos de Noé. Recordemos que durante casi los 100 años que Noé duró construyendo el arca de salvación, y mientras él construía su arca, ¿saben qué hacía? Él predicaba el Evangelio de Cristo, él predicaba sobre el juicio inminente de Dios, sobre el juicio que se acercaba contra la humanidad. Ahora, ¿cómo respondía en aquel entonces la gente impía? ¿Saben cómo respondían? Se burlaban de él, se mofaban de Noé y de su enseñanza. Bueno, de hecho no era para menos. ¿Ustedes se imaginan que hoy día un hombre predicara que Dios va a traer juicio sobre Colombia a través de una tormenta de nieve? Muy difícilmente alguien le iba a creer, ¿verdad? Porque aquí pues nunca ha nevado en esas magnitudes. Es exactamente lo que sucedía en aquel entonces. Nunca había llovido sobre la tierra. Y Noé estaba predicando que Dios iba a traer juicio a través del agua, de un diluvio. Era difícil que la gente le creyera, ¿verdad? Ahora no sé si usted se ha puesto a pensar por qué y para qué vuelve Cristo a la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual Él va a regresar nuevamente a este mundo?
Si miramos por favor allá en la pequeña carta de Judas, el verso 15, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando del porqué, de la razón por la cual Cristo vuelve a la tierra, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, mis hermanos, démonos cuenta que la razón primordial por la cual Cristo viene a la tierra, por la cual Él regresa a este mundo, es para traer juicio sobre los seres humanos, para traer juicio a esta tierra. Mis hermanos, no olvidemos que la primera vez Cristo vino como Salvador, la segunda vez vendrá como juez. La primera vez vino como oveja, la segunda vez vendrá como león rugiente. La Biblia es muy clara al respecto y nos ilustra perfectamente la razón principal por la cual Cristo va a venir a esta tierra. Y ese día, mis hermanos, toda la humanidad, todos los hombres tendremos que enfrentarlo como Salvador o como juez, pero todos estarán ese día delante de Él. Es más, ese día todos los gobernantes, todos los reyes, pobres, ricos, soberbios, altivos, orgullosos, todos tendrán que doblar rodilla delante de Él y declarar que Dios es real, que Él es el Señor. En Romanos, en el capítulo 14, el verso 11, el Señor nos lo enseña. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que todos los seres humanos tendrán que declarar públicamente, quiera o no quiera, les guste o no les guste, tendrán que declarar públicamente que Jesús es el Señor, que es el Rey del universo. Ahora permítanme recordarles lo siguiente: si usted no se ha arrepentido de sus pecados, lo lamento. Lamento tener que decirles que Jesús no podrá ser ese día su Salvador. Ese día, mis queridos hermanos, el Señor será su juez. Cuando Jesús vuelva a la tierra, la Biblia nos enseña que su alma se reincorporará a su cuerpo para presentarse delante del Rey de Reyes, frente a frente, porque Él ha recibido toda la autoridad para juzgar el mundo, para juzgar al universo. Recuérdelo muy bien, el mismo Jesús que hoy te pide, el mismo Jesús que hoy te ruega, que hoy te suplica que se arrepienta y no lo aceptas, es el mismo Jesús que un día será su juez y te juzgará con justo juicio. Porque en estos momentos estamos en la era de la gracia y de la misericordia. La Biblia nos enseña que Enoc, el séptimo hombre desde Adán, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Y cuando Enoc tuvo a su pequeño hijo, él jamás se imaginó ni jamás pensó lo significativo de esa pequeña vida que cargaba en sus brazos. El hijo de Enoc se llamaba, ¿recuerdan? Matusalén. Y Matusalén, ¿sabe qué significa? Matusalén significa cuando muera será enviado. Ahora la pregunta es, ¿de qué está hablando?
¿Y a qué se refiere con será enviado? Mis hermanos, se refiere al juicio, al diluvio universal. Significa que cuando Matusalén iba a morir, o cuando Matusalén moría, iba a venir el diluvio sobre la tierra. Iba a traer Dios el juicio sobre esta tierra. Dios le estaba revelando a Enoc que cuando su hijo muriera, vendría el juicio sobre la tierra. Así que el diluvio inició inmediatamente después que Matusalén murió. Ahora ustedes entienden por qué Matusalén fue el hombre que más años vivió sobre la tierra. 969 años vivió Matusalén sobre la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios es paciente. No desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué vivió Matusalén tantos años? Mis hermanos, porque Matusalén representa o simboliza la misericordia de Dios sobre el hombre. Él representa ese amor de Dios hacia la humanidad, porque la humanidad, mis hermanos, merece ser juzgada. Pero Dios, dentro de su misericordia, cada día nos da un día más de misericordias para que el hombre proceda al arrepentimiento. Pero ¿saben qué sucedió, mis hermanos? Que un día la misericordia de Dios se agotó y Matusalén murió y vino el juicio de Dios sobre el mundo. ¿Y saben también qué más va a suceder? Que un día la misericordia de Dios también en esta era se va a agotar y va a dar paso al juicio de Dios sobre la humanidad. Mis hermanos, en la época, en los tiempos de los apóstoles, la gente se burlaba de ellos. La gente se burlaba del mensaje que ellos presentaban y sobre todo aquel mensaje que tenía que ver con la segunda venida de Jesús. Y decían, pero ¿dónde está su advenimiento? Si desde que nuestros padres, santos padres, murieron, dice la palabra, todo ha permanecido igual desde el principio de la creación. Y se mofaban de los apóstoles y se burlaban de sus enseñanzas. Por eso el apóstol Pedro tuvo que responderles a través de una de sus cartas. En la segunda carta de Pedro, por favor, en el capítulo 3, el verso 9, el apóstol Pedro le responde a todos esos burladores, les dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, el día del Señor vendrá. Dios jamás Dios se olvida de sus promesas y el Señor volverá a este mundo a traer juicio sobre la humanidad. Ahora, mientras eso sucede, Dios está rogando, recuerden, está implorando, está suplicando casi, está anhelando que el hombre proceda al arrepentimiento, porque Él nos ama y su deseo y anhelo es que todos pudiésemos ir a casa del Señor. Así como en los tiempos de Noé el diluvio vino, así de seguro y con esa misma certeza pueden tener la seguridad absoluta bajo la autoridad de la palabra de Dios que el juicio vendrá sobre este mundo, que Jesús volverá en el momento en que nadie lo espere. Cuando el Señor vuelva a este mundo, Él va a juzgar toda blasfemia, Él va a juzgar toda palabra impía, Él va a juzgar toda murmuración, va a juzgar todo chisme, toda calumnia en contra de su palabra y en contra de su verdad. Cuando Cristo vuelva, mis queridos hermanos, Él va a juzgar toda actitud orgullosa, toda soberbia, toda altivez, toda hipocresía y todo rechazo
a su santa palabra. No tengan la menor duda. El Señor volverá a este mundo a juzgar a los apóstatas. Y el primero de ellos que va a ser juzgado es Satanás. Y él impondrá o establecerá su bendito reino. De eso, mis hermanos, no podemos tener la más mínima duda. El profeta Habacuc dijo: y la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Así que el final, mis hermanos, de este asunto es que el Señor regresará en cualquier momento. En cualquier momento. Y mi mejor consejo es que usted debe decidir en el lado de cuál batalla vas a estar. Ahora, yo le aseguro que ya hay un vencedor. Sería alguien muy tonto aliarse al lado del perdedor, porque ya hay un vencedor. Yo quiero que pensemos en un avión que llega en época navideña a un aeropuerto. Imaginémonos a todas las personas, familias, llenas de gozo, de felicidad, de alegría, recibiendo a sus seres queridos, algunos sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus parientes. Pero imaginémonos que en ese avión también viene un hombre encadenado o esposado que va rumbo a una prisión. Ahora pensemos en sus familias, tal vez su esposa, su madre, sus hermanos, llenos de dolor, de tristeza, de melancolía. Fíjense en lo siguiente, mis hermanos: ese mismo avión que para algunos o que a algunos les traía felicidad, gozo y alegría, para otros les trajo tristeza, dolor y sufrimiento. Así, mis hermanos, exactamente va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Para unos va a ser alegría, gozo, felicidad, pero para otros va a ser dolor, tristeza y separación. Ahora, mi pregunta ¿es usted salvo? ¿Tiene la absoluta certeza de que Cristo es el Señor de su vida? Porque si es así, le felicito, porque el regreso de Cristo le va a significar gozo, alegría y felicidad. Pero si no es así, lo lamento, porque ese mismo regreso de Cristo le va a significar tristeza, dolor y eterna condenación. Esto, mis hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sé que muchos de los que tal vez puedan llegar a escuchar un mensaje como este tengan o tomen la misma actitud que tuvieron aquellos incrédulos frente a las predicaciones de los discípulos sobre el retorno de Cristo. Recuerden, se burlaban de ellos, se mofaban de ellos, los trataban de tontos, de fanáticos religiosos. Pero lo que ellos ignoraban es la advertencia del mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 44, dice la palabra de Dios, hablando el mismo Jesucristo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Saben por qué aquí el Señor está diciendo esto? Porque si usted está pensando que Cristo no va a volver, tal vez, mis hermanos, esa sea la mejor señal para saber que sí va a regresar. Recuerden, Él dijo, va a llegar a la hora en que nadie lo está esperando. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 36, el Señor nos dice que el día de su regreso, que el día de su venida a este mundo, dice, nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
Así que si alguien les dice o les predica sobre el día de la venida, es mentira, porque dice nadie lo sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mis hermanos, quiero invitarles para que pensemos en la siguiente pregunta. Si nosotros supiésemos que Cristo viene mañana, supongamos que sabemos que Cristo viene mañana, ¿cómo nos prepararíamos hoy para recibirle mañana? Piensa en eso. ¿Qué haría hoy yo de especial para recibir mañana al Dios del universo? Tal vez, muy posiblemente, todos tuviésemos un día diferente, ¿cierto? Tal vez hoy trabajaríamos menos y pasaremos más tiempo con nuestros seres queridos. Tal vez muchos sacaríamos tantos chécheres guardados por ahí en los clósetes, cosas nuevas que nunca usamos, y los regalaríamos a los pobres. Yo sé que todos nosotros trataríamos de hacer este día un día especial, mejor que todos los días. Tal vez saldríamos a predicar a las calles, a los buses, lo que nunca hemos hecho. Trataríamos de estar bien con todos. Trataremos de repartir perdón a diestra y siniestra. Tal vez viviríamos más santamente, de una manera diferente, ¿cierto? Porque mañana viene Cristo. Ahora, mis hermanos, si la respuesta a uno de estos interrogantes es un rotundo sí, entonces permítanme decirles que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque según la palabra de Dios, Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo puede llegar en cualquier momento. Quiero que vayamos por favor a la segunda carta de Pedro, allá al final de la Biblia, por favor, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjense, mis hermanos, que aquí el apóstol Pedro quiere hablarnos de la segunda venida de Cristo. Y primero él comienza identificándose como nuestro hermano en la fe. Dice, hermanos en la fe. Él dice también que la intención de esta carta, dice, es despertar el entendimiento o despertar nuestro entendimiento. Pero que la forma en que él va a usar para despertar nuestro entendimiento no es con cosas nuevas. No es con una nueva revelación, no, sino que dice, sino con cosas que ya fueron dichas previamente. ¿Por quién? Dice, por los profetas, por el mismo Señor Jesucristo y ahora por ellos mismos, por los apóstoles. Lo que Pedro aquí les quiere decir y nos quiere decir es que, mis hermanos, existe una perfecta coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto a la segunda venida de Cristo. Para que no nos quede, mis hermanos, la menor duda. Así que dice, ustedes ya lo saben. Dice, yo solo les estoy recordando, porque ustedes ya lo han escuchado, ya lo han oído. Solo estoy recordándoles. En el verso 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Así que el apóstol Pedro aquí nos dice, primero que todo, o sea, antes de cualquier cosa, nos dice, ustedes deben saber algo.
ustedes deben saber lo siguiente. Dice que antes del fin de los tiempos van a venir hombres burladores, hombres que se mofan, hombres que se burlan de este mensaje, hombres que se burlan de esta enseñanza y hombres que se burlan de nosotros por creer esta enseñanza. Yo sé que muchos de nosotros conocemos en persona a personas o algunos de estos burladores que se nos burlan y que se mofan de nosotros cuando hablamos, cuando predicamos esta clase de mensajes. Muchos de ellos nos hacen las mismas preguntas, pero llevan 2000 años amenazándonos con Cristo. ¿Y dónde está? No ha aparecido. ¿Dónde está? Estos burladores, mis hermanos, quieren ignorar el pasado para tratar de cuestionar o poner en duda el futuro. Y Dios, a través de sus santos hombres, ya nos lo había advertido. Y el apóstol Pedro lo que está haciendo aquí es responderles sus burlas, responderles sus cuestionamientos, porque esos burladores lo que quieren hacer es negar la existencia de un universo que debe rendir cuentas a un creador. Es lo que ellos no pueden aceptar, que somos agentes morales responsables delante de Dios por nuestros actos. Ellos no han querido ni quieren aceptar. Así que Pedro les responde de la siguiente manera. En el verso 5 y 6 dice: estos, ¿a quién se refiere? A esos burladores. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro aquí fue contundente contra esos burladores. Y él comienza por explicarles o por recordarles la creación, que es lo más sensato. Y luego les habla de un diluvio universal que destruyó toda la raza humana, dejando con vida solamente a 8 personas por la misericordia de Dios. De paso, mis queridos hermanos, quiero recordarles que existen en el mundo por lo menos 200 culturas que tienen relatos de un diluvio que destruyó el mundo, como el relato del diluvio de la Biblia. Así que no es una invención de fanáticos religiosos. Luego el apóstol Pedro les informa a esos burladores que ellos ignoran. Les dice: ustedes son unos ignorantes, ignoran que Dios en la actualidad está preservando este mundo por su palabra. ¿Para qué? Para destrucción, para ser destruido. En el verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro lo que aquí dice es: señores burladores, no sean ignorantes. Ustedes no entienden, no saben, ignoran que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que, mis hermanos, ahora podemos entender o darnos cuenta por qué nosotros a veces nos desesperamos, nos ponemos impacientes con las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Señor, pero ¿por qué tarda tanto? Llevo 8 días, llevo un mes, llevo un año, 5 años, 20 años esperando tu respuesta. El Señor nos dice: hijos, hijitos, por favor, no sean ignorantes. Para mí son solo unos minuticos los que han pasado. Sean pacientes.
Porque 1000 años, dice, para Dios es como un día. En segunda de Pedro, en el verso 9, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, la única razón por la cual el Señor ha retardado su regreso a esta tierra es solo por su misericordia y por su amor hacia esta humanidad. No es que el Señor sea lento, no es lentitud. Es que su misericordia, mis hermanos, su misericordia y su amor hacen lento o lo hacen lento ante los ojos de los hombres. Es su misericordia y es su amor. Así que no podemos concluir que porque Cristo ha tardado en regresar sea una evidencia de que ya no va a venir. No, por el contrario. En este mundo, mis hermanos, este mundo es un mundo lleno de maldad. Los actos, el comportamiento y la actitud del ser humano son un asco delante de Dios. Y mis hermanos, Dios, o si Dios no hiciese justicia, Dios sería un Dios injusto. Dios no puede pasar por alto la maldad, jamás, porque su santidad se lo impide. Dios es un Dios justo. Y si Dios no hiciese justicia, Dios estaría afirmando o estaría consintiendo o estaría diciendo que a Él no le importa la injusticia del ser humano, pero a Él sí le importa la injusticia. Y es un Dios justo. Mis hermanos, el día final marca el fin de la era de la gracia y la misericordia. El día que Cristo vuelva, termina la era de la misericordia y de la gracia y viene la era del juicio. La Biblia nos lo advierte en muchas oportunidades, que la misericordia de Dios tiene un límite. En el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones en la noche? Van a decir: buenas, les recuerdo que esta noche voy a ir a robarlo, ¿cierto? O lo llama por el celular, un mensaje por WhatsApp: esté listo porque hoy voy a robarlo. No creo que ninguno sea tan tonto de decir eso, ¿verdad? Dice: el ladrón en la noche llega como cuando nadie lo espera, en la hora en que nadie se imagina. Dice: así será la venida del Hijo de Dios como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Ustedes imaginan el ruido que va a haber? Un estruendo en los cielos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mis hermanos, va a haber un día en que va a haber justicia verdadera, la justicia de Dios en esta tierra. Así que, mis queridos hermanos, según la promesa, según esta promesa, a nosotros los creyentes, a los hijos de Dios, nos esperan ¿qué? Nos esperan cielos nuevos y una tierra nueva, dice, en los cuales mora la justicia. Esto, mis hermanos, nos espera a nosotros los hijos de Dios. A los impíos, a los incrédulos, no les espera nada bonito. Créalo. A los hombres, mis hermanos, les parece
que Dios pasa por alto la injusticia y la maldad, pero es solo apariencia. Dios no puede dejar pasar por alto la injusticia, porque Dios es un Dios santo. Dios no puede ignorar la injusticia. Dios no puede voltear simplemente la cara o los ojos a otro lado y dejar pasar por alto la injusticia. Imposible. Por eso Dios considera que es importante que los hombres todos recuerden que habrá un día en que Dios va a juzgar sus acciones. Es imperativo que lo tengamos presente, que un día Cristo va a venir a pedir cuentas de nuestras acciones. La Biblia aquí nos enseña en el texto que leímos que este mundo que vivimos, tal vez muy hermoso, me refiero a buenas construcciones, edificios, apartamentos, centros comerciales hermosos, lujosos, nos dice que esas cosas, mis hermanos, son desechables. Ahora, si entendemos que esas cosas son desechables, entonces debemos hacernos la siguiente reflexión. Si sabemos que este mundo es desechable, si entendemos que todas las cosas que existen aquí, mis hermanos, se van a fundir como un plástico, entonces deberíamos pensar en lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasará con nuestras posesiones? Aquellas por las que tanto hemos luchado, por las que tanto hemos trabajado, por las que tanto sufrimos, lloramos, nos preocupamos, nos afanamos. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Saben qué va a pasar? Se van a quemar. Se van a quemar. ¿Qué va a pasar con todas las cuentas bancarias en todo el mundo, en los bancos? Los millones y las millonas, diría alguno, de dólares y euros. ¿Qué va a pasar con esas cuentas? ¿Saben qué va a pasar? Mis hermanos, se van a quemar. ¿Qué va a pasar con nuestras ropas de marca, de buena calidad, finas? Hermenegildo, Segna, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Saben qué va a pasar? Se van a quemar. Todo eso se va a quemar. Pensemos en los aviones, los yates, los buques, los carros deportivos, la colección de carros de fulano, de sultano. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Se van a fundir como un plástico, como un líquido. Se van a acabar. Las joyas, los relojes finos, lo siento por mi mimido. Anillos, esmeraldas, diamantes. ¿Saben qué va a pasar con eso? Se van a quemar, se van a fundir. Las empresas, las industrias, centros comerciales, todo eso, mis hermanos, todo eso se va a acabar. Ahora esto nos debe llevar a una reflexión, ¿cierto? Que debemos desapegarnos de las cosas materiales, porque son desechables. Todo eso va a acabar, todo eso se va a quemar, todo eso se va a fundir, mis hermanos. Estas son muy malas noticias para los incrédulos, pero para nosotros los hijos de Dios son muy buenas noticias. Amén. Ahora alguien puede decir, pero buenas noticias, pero si todo se va a quemar. Mis hermanos, son muy buenas noticias, porque mis queridos hermanos, aunque todo eso se queme, aunque todo eso se acabe, aunque todo eso se destruya, ese día estaremos entrando a un lugar donde esas cosas no las necesitamos, donde todas esas cosas, repito, por las que hemos sufrido, llorado, ambicionado y peleado, esas cosas de mis hermanos allí no tienen ningún valor, valen cero a la izquierda. Por eso, mis hermanos, ese día va a ser un día dichoso y glorioso. Mis hermanos, el único valor, el único dinero y el único valor, o el único dinero y esfuerzo que tendrán un valor, ¿saben cuál es? El que podamos invertir en el reino de los cielos. Es lo único que puede contar. Miren lo que nos espera a los hijos de Dios. En el verso 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Quiero terminar con este texto bíblico que está en Apocalipsis, en el capítulo 21 de Apocalipsis, por favor, desde el verso 1. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Se dan cuenta? Cancún, lástima, Cancún, Acapulco, San Andrés, Santa Marta, ya no van a existir, mis hermanos. Así que si pueden disfrutarlo, háganlo lo más rápido posible, porque va a llegar un día en que no va a haber, no van a existir esas cosas, se van a acabar. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense, mis hermanos, nos están preparando una ciudad nueva. Dice que es una ciudad con calles de cristales, con ríos de oro, imagínense. La están preparando para nosotros, los hijos de Dios, para ustedes. Una ciudad nueva, imagínense, nuevecita, sin trancones, sin huecos, sin partes, sin esas cosas, nuevecita para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Piensa eso, ya está hecho, ya está hecho. Solo falta que aparezca, pero ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, así que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y la misma presencia de Dios, oído, la misma presencia del soberano, del Rey del universo, dice la palabra de Dios. Le veremos tal y como Él es. ¿Se ha preguntado usted cómo es Jesús? ¿Cómo será Jesús? Bueno, ese día lo vamos a ver, dice, tal como Él es. Mis hermanos, si Jesús viniera ahorita, ¿saben qué pasaría? Todo acabaría ya. Y de repente estamos frente a Jesús, y nosotros miraríamos como Él es, semejante a Él. Y muchos tal vez dirían: wow, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Saben qué pasó? Que el león de Judá llegó, que el Rey de Reyes está aquí, que el Señor de Señores apareció, que el alfa y la omega, el principio y el fin, el Hijo de Dios está aquí con nosotros. Amén. Mis hermanos, si Él regresara hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo nos presentaríamos delante de Él? ¿Será que estaríamos listos para estar o para tener el encuentro más importante de toda la historia de la humanidad? El encuentro con el Hijo de Dios. La pregunta es, preguntemos, ¿estaré listo para presentarme delante del Dios soberano? ¿Estaré listo para esa gran cita? ¿Cuántos de nosotros, tal vez, si nos invitaran al Palacio de Nariño a una cita, cómo nos prepararíamos, cierto? Las mujeres, salón de belleza, maquillaje, manicure, pedicure,
todo el día en el salón de belleza, ¿verdad? Nosotros el mejor traje, elegantes, porque vamos a ir al palacio. Mis hermanos, al palacio a ver a un gobernantico delante del rey, delante del Señor de señores, delante del creador del universo. Yo siempre que oro trato, pero no puedo de dimensionar ese gran privilegio que tenemos los seres humanos, que si pudiésemos entenderlo, si pudiésemos dimensionarlo, yo le aseguro que caeríamos de rodillas todo el mundo delante de Él. De saber que el Dios del universo, el que creó todo el universo con el poder de su palabra, el que tiene el control total del universo, es nuestro Padre. Que Él nos perdonó, que Él nos limpió, que Él nos llamó sin ningún mérito. ¿Qué mérito tenemos nosotros? ¿Acaso somos mejores que los demás? Su gracia y su misericordia nos llamó, nos limpió, nos hizo sus hijos, nos dio una identidad cuando no teníamos identidad. Muchos no sabíamos qué éramos ni para dónde íbamos. Ahora sabemos que somos hijos de Dios e hijas de Dios, y que nos espera una ciudad santa, una ciudad hermosa que Dios ha preparado para sus hijos, y que un día, cuando Él regrese a esta tierra, estaremos ahí delante de Él para disfrutar todas sus maravillas y sus glorias delante de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Amén. Hermanos, coloquemos de pie, por favor. Padre Santo, gracias, amado Jesús, gracias. Jamás, Señor, nos cansaremos de expresarte nuestra gratitud, de decirte, Señor, tú eres bueno, tú eres inmensamente bueno, Señor, para con tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia, Señor, y tu amor, Padre Santo, son los que han retardado tu venida. Tú amas tanto, Señor, la humanidad, que cada día, Señor, Padre Santo, es un día de misericordia, Señor, para que muchos más puedan acudir a tu presencia, para que muchos más puedan llegar a arrepentirse de sus pecados y dejar sus malos caminos. Gracias, gracias inmensas, amado Dios, por tu tardanza. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia, Señor, hizo posible que muchos de nosotros estuviésemos hoy dentro del arca de salvación. Porque si hubieses venido años atrás, tal vez muchos de nosotros estaríamos perdidos. Y gracias, amado Jesús, porque tu tardanza hace posible que muchos más puedan entrar, puedan ingresar a esa arca de salvación, que es tu presencia en cada una de nuestras vidas. Amado Jesús, yo hoy oro, Padre Santo, por cada una de las personas que están en este lugar, especialmente por aquellas si hay que no han sido salvas o que no son salvas todavía, que tal vez tengan una religión, tal vez tengan un acercamiento, tal vez hayan sido iluminadas con un buen mensaje, con una buena predicación, pero que su vida no ha sido transformada por la presencia tuya dentro de cada uno de ellos. Yo hoy, Padre Santo, te ruego y te suplico, Señor, que seas tú una vez más tocando esos corazones, que seas tú usando, Señor, esta predicación, este mensaje, esta enseñanza, para recordarles una vez más que cada día que pase, Señor, nos acercamos más al fin. Que cada minuto, que cada hora que pase, Señor, eres tú extendiendo tu gracia y tu misericordia, Señor. Pero también hoy recordando, Señor, que tu misericordia, Padre Santo, un día se va a agotar y va a dar paso, Señor, a tu venida, a tu juicio sobre la humanidad. Bendito Dios, gracias. Gracias infinitas te damos por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo, derramado sobre esta humanidad, sobre este mundo, sobre este país, sobre esta ciudad,
sobre esta congregación, Señor Jesús. Hoy te pedimos y te imploramos especialmente, Señor, por esta, tu congregación, tu iglesia, Presencia Viva, Señor. Y como tu siervo, te ruego, Padre Santo, que sigas extendiendo tu misericordia, Señor, en esta congregación, Presencia Viva. Gracias y gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, cada día es más grande. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.